En este pueblo, algo insólito ocurre. La gente guarda un tesoro bajo la tierra, una riqueza agrícola que los hace vivir muchos años hasta su muerte. Se ha vuelto reconocido por lo extraordinario que sucede con sus muertos. San Bernardo es un municipio que se encuentra en el departamento de Cundinamarca, a unos 90 kilómetros de Bogotá, a 3 horas aproximadamente. Un lugar tranquilo, en el que un suspiro se lleva la vida y la muerte. En el cementerio central José Arquímedes Castro se encuentra ubicado el mauseólogo, donde los cuerpos que reposan allí pueden llegar a ser parte de esta riqueza cultural. Pero las momias ya no se encuentran ahí por motivos de construcción, han sido trasladadas al Parque Central. En este lugar, la muerte adquiere un toque fantástico y quizás místico, ya que no existe como tal una explicación científica para dicho proceso. Al ingresar, se aprecian las capas de piel entre tonalidades blancas y cafés que le dan un toque y un aspecto bastante peculiar. Museo de Momias Padre José Arquímedes Castro es un lugar que existe desde el año 1994, la estructura como tal. El fenómeno de momificación nosotros lo manejamos desde el año 1956. Esto inicia con el traslado del cementerio que antiguamente teníamos por la parte baja de San Bernardo cerca al río por una falla geológica que se presentó allí. Entonces, una vez es donado el terreno donde hoy en día se encuentra el cementerio, se trasladan algunos cuerpos para allí y inicia en sí las sepulturas en este cementerio. Cuando se da la primera exhumación de cuerpos en este sitio, que fue en el año 1963, casualmente ocurre la aparición de la primera momia en San Bernardo, la señora Florentina Gutiérrez de Cruz. En ese momento se creía que el fenómeno iba a ser algo muy aislado, no se pensó nunca que llegara a tener la magnitud que hoy en día tiene. En ese entonces lo que se hizo fue depositar este cuerpo en un sótano, que era antiguamente la fosa común para los cuerpos momificados, y con el pasar del tiempo el sótano cada vez fue llenándose y llenándose más. Sobre el año 85 al año 90 había un número cercano a las 70 momias en aquel sitio. Empezaron a exhumarse no solamente cuerpos de personas adultas, sino que también se encontraban personas o bebés mejor en estado de momificación. En el año 1994 es entonces, con la ayuda de la gobernación de la alcaldía, que se da la construcción del Museo de Momias, que lleva el nombre en honor al párroco fundador de la iglesia y del cementerio, Padre José Arquímedes Castro. Desde esa época se exhiben cuerpos allí, casi siempre han habido más o menos unas 9, 10, 11 urnas ocupadas por bebés y adultos, y ya luego se sigue manteniendo la exhibición del sótano. Ese sótano llegó a tener un acumulado de hasta 90 cuerpos en exhibición, habían cuerpos enteros y partes de cuerpos en estado de momificación. El proceso de momificación pasa durante el tiempo de sepultura. En un comienzo nosotros teníamos como tiempo de sepultura 10 años. Hoy en día son tan solo 4 años. A los 4 años ya es posible encontrar un cuerpo en estado de momificación o encontrarlos en un proceso alto de descomposición. A pesar del paso del tiempo, cada cuerpo continúa intacto, al igual que el valor emocional y el respeto que se les debe tener. Estamos dirigiéndonos a la casa de Víctor Julio, un habitante de San Bernardo. Como pueblo agrícola, su finca es productora de varios alimentos. Un hombre que mantiene intacta su historia familiar, sus tradiciones, su cultura y sus creencias frente a la muerte. Cuando trasladaron el cementerio de la parte antigua, cementerio antiguo, al cementerio nuevo, se dieron de cuenta de que existían cadáveres de que hacía 7, 8 años los habían enterrado, y cuando los fueron a trasladar estaban exactamente igual. No se habían descompuesto, no les había pasado nada. Fue cuando se creó el Museo de las Momias en el cementerio nuevo. La guatila, al igual que el balú, son considerados como impulsadores de este fenómeno. De esos alimentos que dicen universitarios que han venido a San Bernardo a estudiar las momias, se le atribuye a la guatila, al balú, a las chuguas y a las ibias, a la luminosidad, a la presión atmosférica y otro poco de cosas que hasta el momento pues nunca han llegado a una conclusión en verdaderamente por qué se momifican.
pero tiene que existir algo objetivo en las cosas que le acabo de decir, por el consumo de alimentos o el consumo del agua, algo de eso. San Bernardo es un pueblo católico y el mauseólogo está vinculado y vigilado por el sacerdote de la iglesia principal. Ha sido un fenómeno que implica dos puntos de vista, lo religioso, lo mágico también, y del mismo un tercero que también es el científico, que es el que más pues viene a tener más peso para muchos a los que vienen a hacer la investigación, más desde el punto que de los otros dos puntos anteriores. Ese punto que nosotros vemos aquí desde el punto religioso, pues es la misma parte de la preservación del cuerpo, no como veneración, porque algunos, por ejemplo, las momias del Himalaya vienen a verse que era una persona santa y por eso se preservan los monjes del Himalaya. No tanto eso, es una preservación que se ha presentado por diversos tipos que le han atribuido. Algunos dicen la alimentación, otros dicen que el clima, otros dicen que de pronto las mismas composiciones del lugar han ayudado a que se presenten, otros dicen que es hereditario, pero pues ya se han descartado varias. El concepto de la vida y la muerte en la iglesia, pues estamos viviendo desde el mismo contexto de la Pascua. La Pascua es el paso de la muerte a la vida, viene la palabra hebrea pejab, que significa ese salto de la tristeza del sepulcro a la alegría de la resurrección. La momificación es un tema que causa controversia en los familiares de los fallecidos. Benildo Ortiz de Prieto fue un habitante de San Bernardo que falleció en Funza y su cuerpo se encuentra en proceso de momificación natural. Bueno, mi abuela murió a los 103 años y fue sepultada en tierra, más no en bóveda, allá en el municipio de Fusagasugá. Hace un año aproximadamente, bueno, ya se había pasado los 4 años de sacarla. Entonces el padre en ese momento llamó a mi mamá, le preguntó pues que tenía que dar la autorización para obviamente abrir la tumba. Y la gran sorpresa es que gran parte de su cuerpo, casi un 85% más de su cuerpo estaba bien, o sea, sus huesos laterales, sus extremidades siempre estaban conectadas y no se veía el paso del tiempo. Entonces se les hizo raro porque ella todavía tenía el pelo, todavía tenía las uñas. No queremos que ella sea exhibida como para ganar plata en el municipio, porque obviamente eso también se ve como algo económico, ¿no? Entonces gran parte de la familia dice, dejarla ahí donde está. Ella, de todas maneras, ella dijo antes de, pues obviamente de fallecer, que si ella por algún motivo o alguna circunstancia pues llegaba a ser modificada, porque ella más o menos entre chiste y chanza, pues creo que fue así, que si ella le hubiera gustado, pero que no le hubieran pagado, es decir, que no la vean como un objeto económico, sino que sea un objeto más de la naturaleza, de comprender la naturaleza y de la especie como ser humano. Mientras la familia de Edwin Cárdenas continúa en el debate de si expone a su ser querido en el museo o no, siguen apareciendo hipótesis sobre el cómo se momifican los cuerpos de manera natural. Entre las investigaciones se encuentran las teorías sobre el consumo de alimentos, los nutrientes de la tierra y el lugar donde se encuentra ubicado el cementerio. La momia se convierte porque en San Bernardo existe un 100% de las comidas son demasiado sanas. Eso. Y lo segundo, porque hay ciertas radiaciones que posiblemente son helio o titanio. Uno de los dos compone y el otro, ¿qué es lo que hace? Conserva, ¿cierto? Entonces, debido a esas cosas tenemos el producto de las momias. Y cuando yo estaba en el cementerio y me tocaba sacar las momias, las cogía yo y ellas, después de ciertos años, al estar momificadas, las coge uno y hace esto con ellas. Lo 1,70 de estatura queda convertido en un peso por ahí
2-3 kilos. Las momias son fruto de un efecto natural único en el mundo y han tenido interés de organizaciones internacionales como en Alemania, Rusia y Estados Unidos. Hoy en día nosotros poseemos las momias y nos sentimos orgullosos en cierta parte de tenerlas, pero no nos apropiamos de ellas ni nosotros hablamos realmente como debiéramos hablar de ellas. Si el día de mañana llegaran a ser declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y la Nación dice no, las vamos a llevar de San Bernardo para otra parte, ahí es cuando vamos a valorar y ahí es cuando nos va a doler el hecho de que ya no las tengamos. Pasó, por ejemplo, con el caso de la mamita embarazada que se robaron. En el momento dirían sí, una momia bonita, pero después de que se la robaron fue que se dieron cuenta de la importancia y de lo relevante que era esa momia para el municipio. En San Bernardo se encuentra la controversia de si las momias son o no patrimonio cultural de Colombia. La alcaldía municipal y la secretaría cultural hablan al respecto. En el municipio está declarado este fenómeno en primera instancia en el año 2000, en el mes de noviembre de este año, se declaró el Museo o Panteón de las Momias como patrimonio histórico. En el año 2008, según el acuerdo 08, se declaró como patrimonio cultural material e inmaterial del mismo, donde eso nos lleva a un trabajo de investigación, un trabajo de apropiación cultural con las comunidades. En estos momentos estamos haciendo una adecuación en el Panteón de las Momias, que el objetivo es, si Dios nos lo permite, en el mes de junio quede concluida la obra al 100% para que se logre concluir y se lleven a exhibición estas momias que están aquí prácticamente en el atrio de la iglesia, para que logremos, si Dios nos lo permite, colocarlas y que aquí ocupen su lugar y los turistas también sientan que estamos prácticamente en este sector, como lo es el cementerio de nuestro municipio. La Oficina de Cultura, desde el Ministerio de Cultura, desde la Oficina del IDECU del departamento, hemos apoyado todos los procesos de fortalecer, aunamos esfuerzos, que es lo más importante para que logremos, si Dios nos lo permite, llegar a tener una buena presentación. Pero el objetivo es ese, de que ya nosotros quedemos reconocidos como un patrimonio y como la riqueza nacional de nuestro país y como una de las grandes fortunas turísticas de nuestro municipio. Más allá de si son patrimonio cultural, el mauseólogo continúa trabajando con 15 momias que deben ser protegidas. Los turistas y habitantes cuentan su opinión frente a la momificación. La exposición, pues se ve como es sorprendente poder ver que los cadáveres se mantengan y se conserven de la manera como están. Entonces es extraño para una persona del común y corriente ver que suceda eso. No se explica en el análisis cómo puede suceder si no tiene tratamientos químicos, sino de manera natural. Y si en algún momento, digamos, llegases a morir, ¿te gustaría que donaran tu cuerpo momificado o no? Pues me parece como impresionante para los familiares ver ese ser querido en una exposición, pero si es por un tema científico y de aprendizaje para las demás personas, no tendría ningún problema. De aquí a ese tiempo, la forma en que los turistas llegan a observar las momias sigue cambiando como lo ha venido haciendo, porque pues gracias a Dios el tema ha venido mejorando, ya no es como antes, que como que se sentía mucho burlesco ante esto, sino que ya lo hacen con mucho más respeto, ya lo miran desde el punto cultural y científico que ellas tienen. Entonces sí me gustaría, sí estaría de acuerdo si de aquí a ese tiempo hay una mayor cultura frente a ellas, porque pues obviamente lo que a uno más lo detiene a pensar en la donación de una persona es el pensar en si el turista que va a venir a observarla va realmente a verla con los ojos que son, con el debido respeto, teniendo en cuenta el tema cultural, científico y religioso que encierra esto, o si simplemente va a venir con el morbo a saciar cómo quedó, qué tiene, qué no tiene, si quedó bonito, si quedó feo, y simplemente va a ser así. Si la cultura y el respeto están para ese tiempo en una mejor condición de la que está ahorita, que ha mejorado muchísimo, sí me gustaría. Cuando yo me muera, no quiero, si me momifico, no quiero. Yo quiero es que me lleven al apogeo y al horno. Pues mire, esa sí es una pregunta ya muy difícil, porque uno va hasta el momento de que mi Dios lo tenga vivo. Cuando uno ya prácticamente desaparece del cuerpo, pues de ahí en adelante quienes toman la decisión son los familiares, y eso ha ocurrido en todas estas personas que han salido momificadas. Muy seguramente antes de morir algunos dicen yo quiero que me dejen, si salgo momia, que me dejen en exhibición. Otros dicen que no, pero en sí yo prácticamente dejo eso
a criterio de las familias si ellos quieren, pero en sí a mí nunca me gustaría que me dejaran allá en esas partes de exhibición. No, a mí tampoco me gustaría que fuera mostrado como algo económicamente, porque eso ya no se ve como bien para el ser humano ni como para la naturaleza social. Me agradaría, pero desde que siguiera una percepción religiosa, espiritual, donde hubiera el compromiso, las garantías de que uno como persona que falleciese, pues estuviera allí expuesto. La muerte, sin duda, es algo que nos toca a todos, pero cada quien la asume como mejor le parezca. San Bernardo es un lugar que no deja ir a algunos de sus muertos, sino que se queda con aquellos hijos fieles que la tierra ha escogido.